Era una mañana gris de febrero de 2016, cuando Leila Harper, con el rostro inexpresivo y la voz apenas quebrada, llamó a la policía de Knoxville para reportar que su esposo, Daniel Harper, había desaparecido durante la noche. Según ella, no había señales de violencia en la casa ni ningún indicio de lucha. Las llaves de Daniel seguían colgadas en el llavero de la entrada. Su billetera descansaba sobre la mesita junto a la puerta y su teléfono móvil estaba en la cocina, aún con la alarma programada para las 6 de la mañana, como cada día de trabajo. La policía llegó poco después, revisó superficialmente el domicilio y, sin encontrar evidencia de un delito, aceptó la versión de Leila. Daniel se había marchado por voluntad propia. Leila explicó que las últimas semanas Daniel había estado distante, con cambios de humor repentinos y largas horas fuera de casa. Sugirió que probablemente había decidido irse con otra mujer. Dijo que no podía seguir viviendo esta mentira, aseguró ella con una mezcla de resignación y aparente tristeza. Los agentes, viendo que no faltaba nada de valor y que el coche de Daniel seguía en el garaje, catalogaron el caso como una desaparición voluntaria. Nadie parecía querer cuestionar esa explicación. En la oficina de ingeniería donde Daniel trabajaba desde hacía 15 años, sus compañeros también lo atribuyeron a lo que llamaron un crisis de mediana edad. Comentaban entre murmullos que últimamente Daniel parecía abrumado, distraído, como si estuviera librando una batalla interna de la que nadie sabía nada. Algunos decían que había mencionado la idea de empezar de nuevo en otro lugar, sin ataduras ni responsabilidades. Nadie lo tomó en serio en su momento, pero ahora todo parecía encajar demasiado bien. Sin embargo, la única que no pudo aceptar aquella versión fue Catherine Blair, hermana menor de Daniel. Apenas escuchó la noticia, viajó desde Nashville y se presentó en la casa de su hermano. Revisó cada rincón, cada habitación, buscando algo que contradijera lo que Leila decía. La noche anterior a su desaparición, Daniel y Catherine habían hablado por teléfono sobre los arreglos del garaje y un viaje que planeaban hacer juntos para visitar a su madre en Carolina del Norte. Estaba entusiasmado. No parecía un hombre. A punto de huir, repetía Catherine ante cualquiera que quisiera escucharla. Pero nadie en la policía tomó en serio sus palabras. Sin pruebas concretas, el caso se cerró como una desaparición voluntaria. Apenas 3 semanas después, Leila vendió la casa, cerró las cuentas bancarias conjuntas y dejó Knoxville sin dejar rastro. Catherine intentó seguirle la pista, pero fue inútil. Leila desapareció tan silenciosamente como, según todos creían, lo había hecho Daniel. La ciudad olvidó el caso rápidamente. Sin cuerpo, sin crimen evidente, la historia de Daniel Harper quedó archivada como una elección personal. Pero lo que parecía una simple fuga era, en realidad, el inicio de una oscura verdad que nadie estaba preparado para enfrentar. 2 días antes de la desaparición de Daniel Harper, un hecho insignificante en apariencia encendió una alarma silenciosa en su interior. Fue una tarde común en la que, al pasar por el salón, observó de reojo a Leila manipulando un viejo teléfono móvil que él creía fuera de uso. La vio marcar un código con aparente familiaridad, 4 dígitos que, al repetirlos, en su mente, reconoció de inmediato como la fecha de su boda. La coincidencia le pareció inquietante. La relación con Leila llevaba meses enrarecida, y aunque había intentado justificar la distancia con las presiones cotidianas, aquella imagen se quedó grabada en su memoria. Durante horas, Daniel luchó contra la idea de espiar a su esposa, pero algo más fuerte que el remordimiento lo empujó a esperar el momento adecuado. Esa misma noche, mientras Leila dormía profundamente, Daniel recuperó el teléfono y probó el código que había visto. Al desbloquearse, encontró una carpeta oculta entre aplicaciones de aspecto inofensivo. La abrió sin esperar demasiado, pero lo que encontró lo dejó paralizado. Eran capturas de pantalla y mensajes recientes intercambiados con alguien que se identificaba como Jason Clark. La conversación no dejaba lugar a dudas. Hablaban de un plan para desaparecer, de documentos falsificados, de una vida nueva en otro lugar.
Más inquietante aún eran las referencias veladas a alguien que parecía un obstáculo para ese futuro. Daniel leyó cada línea con creciente incredulidad, intentando dar sentido a lo que parecía una traición que superaba cualquier límite. La curiosidad se transformó en urgencia cuando decidió buscar el nombre de Jason en Internet. Tras horas de indagaciones, encontró una noticia antigua de 2002 sobre un asesinato en Ohio. Las imágenes de los sospechosos, una pareja llamada Selene y Michael Browning, mostraban a personas que, con apenas algunas diferencias físicas, se parecían demasiado a Leila y a su supuesto cómplice. La noticia describía cómo ambos habían sido declarados oficialmente muertos en un accidente automovilístico poco después del crimen, cerrando así un caso que había dejado más preguntas que respuestas. Daniel no necesitó más para conectar las piezas. Leila no era la mujer que decía ser. Jason no era un desconocido, sino el compañero que había compartido con ella una vida antes de convertirse en Leila Harper. El descubrimiento lo sumió en un estado de agitación extrema. Experimentó una mezcla de temor, rabia y desesperación. Sin saber qué hacer de inmediato, tomó fotografías de todas las pruebas y grabó un breve video en el que explicaba lo que había encontrado y declaraba su intención de acudir a las autoridades. Quería dejar constancia de todo por si algo le ocurría. Aunque intentaba mantener la calma, en su interior crecía la certeza de que estaba en peligro. Mientras organizaba sus pensamientos y planeaba sus próximos pasos, no se percató de que Leila, atenta a cada uno de sus movimientos, ya había entendido que su secreto había sido descubierto y que el tiempo para actuar se le acababa. La noche del 15 de febrero de 2016 fue la culminación de semanas de preparación silenciosa por parte de Leila Harper. Consciente de que Daniel había descubierto más de lo que podía permitirse, decidió ejecutar el plan que, aunque extremo, había imaginado tiempo atrás como un recurso improbable. En el fondo, sabía que Daniel era metódico y difícil de manipular, pero confiaba en su capacidad para mantener la apariencia de normalidad hasta el momento adecuado. Durante el día, fingió que todo estaba en calma. Preparó la cena, conversó sin forzar demasiado y se mostró accesible, como si las tensiones recientes hubieran quedado atrás. Todo estaba calculado para evitar cualquier sospecha. Poco después de las 10 de la noche, Leila sirvió a Daniel una taza de té, una costumbre que habían mantenido durante años. Solo que esa noche, en la infusión, Leila había puesto una sustancia que adormeció lentamente a Daniel, algo que había conseguido tiempo atrás sin que él lo sospechara. Sabía que el efecto sería lento pero seguro. Observó a Daniel mientras bebía, controlando cada uno de sus movimientos. Él, agotado por la tensión acumulada, no notó el sabor alterado ni la expresión atenta de su esposa. Minutos después, sus párpados comenzaron a pesarle y sus reacciones se volvieron torpes. Leila esperó en silencio, disimulando una falsa normalidad, hasta que él, vencido por el sueño y la sustancia, se rindió en el sofá. Cuando la casa quedó completamente en silencio, Leila se movió con precisión. Había dejado todo listo en el coche, para sacarlo de la casa sin que nadie lo notara. Cuando Daniel quedó dormido, lo llevó al vehículo y partió en silencio. Condujo hasta un lugar apartado que ya había visitado días antes, para asegurarse de que nadie pasara por allí. Había visitado aquel sitio días antes para asegurarse de que nadie frecuentara la zona. Allí, bajo la oscuridad y rodeada por un silencio inquietante, creyó haber cerrado su plan sin dejar rastros. La tensión de esas horas no la abandonó ni un solo segundo. Cada movimiento estaba marcado por el miedo a ser vista, pero también por una frialdad que parecía incompatible con los años de convivencia que había compartido con Daniel. No dejó espacio para la duda. Creía haber hecho lo necesario para cerrar ese capítulo definitivamente. Al volver a casa, limpió meticulosamente cada rastro, revisó las cerraduras, eliminó cualquier señal de altercado y se aseguró de que todo luciera como una noche cualquiera. Luego se recostó en la cama, sin cerrar los ojos, repasando cada paso dado. La mañana siguiente
Leila repitió el relato que había preparado. Habló con vecinos, llamó a la policía y asumió el papel de una esposa abandonada. En su mente, el plan había salido perfecto. Sin embargo, en su aparente control había cometido un error crucial que, aunque no podía preverlo en ese momento, sería la grieta por donde la verdad comenzaría a filtrarse mucho tiempo después. Daniel Harper abrió los ojos lentamente, en medio de la niebla de su propia conciencia. La luz del amanecer filtrándose entre las ramas secas del bosque que rodeaba la curva hueca le resultaba irreal. Tardó varios minutos en comprender que estaba tendido en un suelo frío y húmedo, con el cuerpo dolorido y la mente completamente desorientada. La confusión le impedía ordenar los recuerdos. No sabía cómo había llegado allí, ni qué le había ocurrido exactamente. Solo sentía un dolor agudo en la cabeza y un peso insoportable en el pecho. La ropa estaba sucia, rasgada en algunas partes, y cada intento por moverse le provocaba una punzada de debilidad y vértigo. Su instinto de supervivencia, sin embargo, comenzó a imponerse poco a poco sobre la niebla mental. Arrastrándose sobre los codos y las rodillas, avanzó a duras penas por el terreno irregular. El esfuerzo le costaba cada respiración, pero algo más fuerte que el dolor lo obligaba a continuar. No sabía hacia dónde se dirigía, solo que debía salir de allí. Durante horas, avanzó guiado por una mezcla de intuición y desesperación, hasta que finalmente alcanzó el borde de un camino asfaltado. Allí, agotado y cubierto de tierra, cayó nuevamente, incapaz de continuar. Un conductor de un camión que transitaba por la zona lo vio y detuvo su vehículo. El hombre, al ver el estado en que se encontraba, llamó de inmediato a emergencias. Daniel fue trasladado de urgencia a una pequeña clínica rural, donde los médicos lo recibieron con cautela. No portaba identificación, sus respuestas eran incoherentes y mostraba claros signos de amnesia postraumática. Incapaz de decir quién era o qué le había pasado, fue registrado como un paciente desconocido bajo el nombre provisional de John Smith, una práctica habitual en casos similares. Las autoridades locales, al no contar con denuncias activas que coincidieran con su descripción ni registros inmediatos que lo vincularan con algún caso abierto en la región, archivaron el informe como un hallazgo sin relevancia penal. Daniel quedó bajo supervisión médica durante semanas y, al no mostrar mejoras en su memoria, fue trasladado a un centro de rehabilitación social en el condado de Blount. Allí comenzó una vida completamente ajena a la que había conocido. Sin recuerdos, sin identidad y sin conexiones, aceptó la rutina diaria de un hombre que no sabía quién había sido. Mientras tanto, Leila, convencida de haber cerrado definitivamente su pasado, cumplía con cada paso del plan que había trazado. Vendió la casa, cerró las cuentas bancarias y abandonó Knoxville sin dejar pistas. Cambió su nombre y su apariencia, instalándose en Georgia bajo una nueva identidad. Vivía libre de sospechas, segura de que nadie volvería a relacionarla con Daniel Harper. Sin embargo, en un rincón olvidado del estado, el hombre que creía haber desaparecido para siempre seguía con vida, ajeno a su propia historia, pero con una verdad que, aunque dormida, comenzaba a luchar por salir a la superficie. En marzo de 2023, tras 7 años de vivir como un desconocido en el centro de rehabilitación del condado de Blount, John Smith comenzó a experimentar un fenómeno que desconcertó tanto a los médicos como a él mismo. Las noches se volvieron inquietas, interrumpidas por sueños que, aunque fragmentados, se repetían con una intensidad que lo dejaba perturbado al despertar. Las imágenes eran siempre las mismas: unas manos sosteniendo un teléfono, una voz femenina susurrando algo que no lograba entender del todo, la visión de un bosque, tierra removida y una sensación de peligro inminente. Los sueños se volvían cada vez más nítidos, dejando en su interior una ansiedad que no podía explicar. Estas visiones nocturnas lo llevaron, casi de manera instintiva, a revisar sus pertenencias una mañana en la que la sensación de urgencia se hizo insoportable. Buscó en el pequeño armario que había tenido desde su ingreso y en uno de los bolsillos interiores de una vieja chaqueta que le había sido entregada junto a su ropa original.
encontró un teléfono móvil olvidado. El dispositivo, cubierto de polvo y con la batería agotada, parecía inservible. Sin embargo, algo dentro de él le decía que debía intentar encenderlo. Con ayuda de uno de los asistentes del centro, logró cargar el teléfono. Al encenderlo, descubrió que la memoria del dispositivo conservaba varios archivos intactos. Entre ellos, una carpeta nombrada como Antes de la boda captó su atención de inmediato. Al abrirla, se encontró con una serie de fotografías que mostraban conversaciones, documentos y un video grabado en primera persona. Al reproducirlo, vio a un hombre que le resultaba extrañamente familiar. Era su propio rostro, hablándole directamente a la cámara. Las palabras del video relataban un descubrimiento, una traición y una amenaza inminente. El impacto de verse a sí mismo y escuchar su propia voz desencadenó una reacción inesperada. La memoria, que había permanecido bloqueada durante años, comenzó a resquebrajarse, liberando fragmentos de su verdadera identidad. Las imágenes, las voces y los nombres cobraron sentido. Recordó quién era, Daniel Harper. Recordó a Leila y lo que había descubierto sobre ella. Recordó el miedo, la desesperación y la sensación de que su vida estaba en peligro. La confusión que lo había acompañado durante años empezó a disiparse, dejando espacio para una claridad que, aunque incompleta, era suficiente para comprender que había vivido una mentira desde el momento en que abrió los ojos en aquella clínica. Con el teléfono en la mano y el corazón latiendo con fuerza, entendió que lo que había creído un accidente o una simple pérdida de memoria era, en realidad, el resultado de algo mucho más oscuro. Leila seguía viva en algún lugar, protegida por una identidad falsa, mientras el mundo creía que él había desaparecido por voluntad propia. La urgencia de actuar se apoderó de él, pero sabía que no podía hacerlo solo. La verdad, por fin, había comenzado a abrirse paso. Después de recuperar parte de su memoria y confirmar su verdadera identidad, Daniel Harper comprendió que el tiempo perdido no se podía recuperar, pero que aún estaba a tiempo de recuperar la verdad. A pesar del desconcierto y la fragilidad emocional en la que se encontraba, su pensamiento se tornó metódico. Sabía que cualquier error podría entorpecer una investigación que, de existir, habría sido cerrada hacía años. Por eso, antes de acudir a las autoridades, contactó de forma discreta a Jerry Howland, un detective privado conocido en Knoxville por haber sido oficial de policía durante más de 2 décadas y por su especialización en casos de desapariciones no resueltas. Howland recibió a Daniel en su oficina con escepticismo. Sin embargo, al revisar el contenido del teléfono, su actitud cambió por completo. Las pruebas no eran vagas insinuaciones ni recuerdos confusos, sino capturas directas, datos concretos, coordenadas, nombres reales y una narración coherente de lo ocurrido. En conjunto, componían una historia creíble, respaldada por evidencia digital que había sobrevivido al tiempo. Jerry inició su propia investigación paralela, corroborando los nombres mencionados, cruzando archivos antiguos y accediendo a reportes policiales ya archivados. El caso de 2002 en Ohio, en el que figuraban Celine y Michael Browning como sospechosos, resultó ser clave. Ambos habían sido dados por muertos en un accidente automovilístico ocurrido días después del asesinato de un empresario local, pero el cuerpo de la mujer nunca fue identificado con total certeza. A medida que se consolidaba la conexión entre Leila Harper y Celine Browning, Daniel decidió acudir oficialmente a la policía. Su declaración, acompañada por las pruebas digitales, fue recibida inicialmente con escepticismo, pero la intervención de Howland como testigo profesional obligó a los agentes a tomarlo en serio. Los oficiales asignados al nuevo expediente iniciaron la verificación de datos de inmediato. El contenido del teléfono fue duplicado y enviado para análisis forense, mientras que Daniel fue sometido a una evaluación psicológica y una prueba de ADN que confirmó su identidad como ciudadano reportado como desaparecido 7 años antes. Simultáneamente, Jerry Howland
entregó una copia del material a un periodista de investigación del diario local. La historia, tratada inicialmente como una nota secundaria, captó rápidamente la atención del público cuando se revelaron detalles del crimen del 2002 y la posible implicación de Leila bajo otra identidad. La presión mediática aceleró los procedimientos. Uno de los elementos más contundentes fue una fotografía extraída del teléfono de Daniel que coincidía con el sitio donde, según el archivo del caso en Ohio, había sido enterrado el cuerpo de la víctima. Aquello bastó para que las autoridades estatales reabrieran la investigación original por homicidio. Mientras tanto, Leila vivía en Georgia bajo el nombre de Abigail Clark, con documentos falsos y una nueva vida cuidadosamente construida. Sin saber que su pasado estaba emergiendo nuevamente, mantenía una rutina discreta, alejada de cualquier rastro anterior. 3 días después de la confirmación oficial de la identidad de Daniel, un juez firmó la orden de arresto federal contra ella. El círculo comenzaba a cerrarse. El arresto de Leila Harper, conocida legalmente como Abigail Clark en el estado de Georgia, se produjo en la mañana del 17 de marzo de 2023. La operación se llevó a cabo de manera coordinada entre la policía local y agentes federales, quienes, tras obtener la orden judicial, se presentaron en su domicilio de Bayfield. La captura fue rápida y silenciosa, lejos de los medios y del bullicio público, tal como lo habían planeado las autoridades para evitar filtraciones o interferencias externas. Leila no opuso resistencia. Fue trasladada inmediatamente a una comisaría local, donde se le leyeron los cargos formales: tentativa de homicidio contra Daniel Harper y complicidad en un asesinato ocurrido en el estado de Ohio en 2002. Catherine, Blair, hermana de Daniel, acompañó a los investigadores desde Knoxville hasta Georgia. Su presencia no fue una decisión casual. Había insistido durante semanas en ser parte del proceso para confirmar personalmente la identidad de la mujer que durante años había ocupado el lugar de su cuñada. En el momento del reconocimiento oficial, Catherine no dudó. A pesar de los cambios físicos y del paso del tiempo, no tenía ninguna duda de que aquella mujer, ahora esposada, era Leila Harper, la misma persona que había declarado que su hermano había desaparecido voluntariamente. Su testimonio fue incorporado de inmediato al expediente, fortaleciendo la acusación. La noticia del arresto no tardó en propagarse. Los medios locales, que ya seguían la reapertura del caso de Daniel Harper, comenzaron a cubrir cada detalle, con intensidad creciente. La imagen de Leila fue difundida en todos los canales y periódicos. Los vecinos de Knoxville, que recordaban a Leila como una mujer tranquila y discreta, se mostraron incrédulos. Algunos declararon ante las cámaras que les resultaba imposible asociar a aquella persona con los delitos que se le atribuían. Otros, en cambio, recordaron ciertos comportamientos extraños que en su momento no consideraron relevantes. La presión pública aumentó cuando se conocieron nuevos informes forenses. Las pruebas recuperadas del teléfono de Daniel, junto con el análisis de una huella digital que coincidía con la encontrada en el arma homicida del caso de Ohio, fortalecieron la conexión entre Leila y el asesinato de 2002. Jason Clark, también mencionado en la investigación, seguía sin ser localizado por las autoridades, lo que llevó a la investigación a pasar al nivel federal. La ciudad de Knoxville, así como los medios nacionales, comenzaron a seguir el caso como uno de los más impactantes en años recientes. La combinación de identidad falsa, desaparición simulada y conexión con un crimen antiguo capturó la atención del país. Mientras las autoridades preparaban la imputación formal y el traslado de Leila a Tennessee para enfrentar el juicio, el debate público se dividía entre quienes aún creían en su inocencia y quienes veían en ella el rostro de una mentira cuidadosamente sostenida durante años. La justicia, finalmente, había comenzado su curso. La defensa de Leila Harper sorprendió a todos al cambiar repentinamente su estrategia durante las audiencias preliminares que tuvieron lugar en abril de 2023. Hasta ese momento, su postura había sido el silencio absoluto, negándose a colaborar con los interrogatorios o a emitir declaraciones oficiales. Sin embargo,
Su abogado presentó una versión completamente opuesta a la que sostenían la fiscalía y las evidencias recuperadas. Según la nueva línea de defensa, Daniel Harper no había sido víctima de un intento de asesinato ni de una desaparición forzada. La defensa afirmaba que Daniel, en un acto calculado, había fingido su propia desaparición con el único propósito de incriminar a su esposa y así deshacerse de ella definitivamente. Leila, por medio de su representante legal, alegó que las pruebas presentadas habían sido fabricadas por el propio Daniel. Argumentaron que él había utilizado su conocimiento técnico para manipular las imágenes, los mensajes y el video encontrados en el teléfono, con el fin de construir una narrativa que lo mostrara como víctima. La defensa sostuvo que Daniel había planificado todo para arruinar la vida de Leila, sabiendo que un caso mediático le permitiría justificar su propia ausencia durante años. Este relato fue reforzado por la declaración de un nuevo testigo que se presentó de manera inesperada. Un ex vecino de los Harper, llamado Richard Howell. Howell afirmó que había visto a Daniel salir de su casa la noche de su desaparición, conduciendo su propio vehículo. Según su testimonio, el comportamiento de Daniel no mostraba signos de alteración o violencia. El hombre aseguró que esa imagen había quedado grabada en su memoria por tratarse de una noche inusualmente fría en la que él mismo había salido a cerrar una ventana rota. La defensa utilizó esta declaración para insistir en que Daniel se había marchado voluntariamente y que, tras años desaparecido, había decidido regresar con un plan premeditado para vengarse de su esposa. A pesar del giro que parecía abrir una nueva línea de dudas, la fiscalía respondió con pruebas, materiales adicionales. Presentaron un video captado por las cámaras de seguridad de una gasolinera en las afueras de Knoxville, registrado la misma noche de la desaparición. En las imágenes se veía claramente a Leila conduciendo el vehículo de la pareja, sola, en dirección hacia la carretera que conducía a la curva hueca. La grabación, junto con los registros del teléfono y las pruebas forenses previamente presentadas, debilitó la versión de la defensa. La fiscalía subrayó que la acusación no se basaba únicamente en el testimonio de Daniel, sino en una cadena de evidencia documental y técnica que situaba a Leila en el centro de los hechos investigados. El tribunal, tras escuchar las posiciones de ambas partes, decidió que existían elementos suficientes para abrir un juicio formal. El caso, lejos de cerrarse, entraba en una fase crucial. Las audiencias públicas comenzarían en los próximos meses y todo el país, atento al proceso, esperaba conocer la verdad definitiva sobre uno de los casos más polémicos de los últimos años. El juicio contra Leila Harper, también conocida como Selene Browning, comenzó oficialmente el 2 de octubre de 2023 en el Tribunal del Condado de Knox. La expectación era máxima. Desde temprano, periodistas locales y nacionales se concentraron frente al edificio judicial. La sala de audiencias estaba colmada. Familiares, curiosos, personal de prensa y figuras del sistema judicial asistieron a un proceso que prometía ser extenso y mediático. El caso había trascendido su dimensión local para convertirse en un símbolo de cómo una historia aparentemente común podía ocultar una verdad inquietante durante años. El testimonio más esperado fue el de Daniel Harper. Durante casi 3 horas respondió con claridad a las preguntas del fiscal. Relató su vida antes de la desaparición, el descubrimiento de la identidad de Leila, su confusión al despertar sin memoria y el proceso paulatino de recuperación que lo condujo nuevamente a su verdad. El relato fue meticuloso y sobrio, sin elementos dramáticos añadidos. La fiscalía había preparado con rigor cada punto, consciente de que la credibilidad de Daniel era fundamental para sostener la acusación. Su presencia en el estrado tuvo un impacto considerable. El público presenció no solo a un sobreviviente, sino a un hombre que había reconstruido su historia con tenacidad. Durante los días siguientes, el tribunal escuchó a peritos forenses, técnicos digitales y especialistas en documentos legales. Las pruebas presentadas incluyeron el contenido completo del teléfono recuperado por Daniel, con sus metadatos intactos,
y el análisis comparativo de las identidades utilizadas por Leila en distintas jurisdicciones. También se mostraron imágenes satelitales del terreno de la curva hueca, cotejadas con las fotos archivadas en la carpeta antes de la boda. La Fiscalía enfatizó que no se trataba de indicios circunstanciales, sino de una secuencia lógica de hechos documentados. Leila, durante todo el proceso, se mantuvo en silencio. Sus abogados actuaron con cautela, centrando la estrategia en cuestionar la cadena de custodia de las pruebas y en la posibilidad de manipulación tecnológica por parte de terceros. Aún así, el peso acumulativo de la evidencia comenzó a erosionar la tesis de la defensa. Jason Clark, señalado como su cómplice, continuaba en paradero desconocido, lo cual limitaba las opciones de la defensa para repartir responsabilidades o proponer teorías alternativas. Uno de los momentos más significativos del proceso fue la presentación del video grabado por Daniel antes de su desaparición. En él explicaba su hallazgo, sus sospechas y su temor. El video fue proyectado en silencio. La audiencia observó con atención cómo un hombre, anticipando su posible muerte, dejaba constancia de su verdad. El fiscal, al cerrar esa jornada, resumió ante el jurado: «Ustedes no solo tienen pruebas, tienen un testimonio del tiempo, un relato que sobrevivió a una desaparición, a una mentira y a la desmemoria». Tras semanas de sesiones, el juicio entró en su fase final. Los argumentos estaban expuestos, las posiciones definidas. El jurado debía ahora deliberar y emitir un veredicto que pondría fin a un capítulo de años de engaño, duda y resistencia silenciosa. El jurado, compuesto por 12 ciudadanos seleccionados tras un exhaustivo proceso, se retiró a deliberar el 25 de octubre de 2023. Las instrucciones del juez fueron claras: evaluar únicamente los hechos presentados, dejando de lado las especulaciones mediáticas que habían rodeado el caso durante meses. A pesar de la presión social y el nivel de exposición pública, los miembros del jurado se tomaron su tiempo. Las deliberaciones se extendieron durante 2 días completos, en sesiones privadas que mantuvieron en vilo a toda la ciudad. Cada movimiento del jurado era seguido por periodistas apostados a las afueras del tribunal, mientras las familias de los involucrados esperaban en silencio dentro del edificio. El 27 de octubre, poco antes del mediodía, el jurado anunció que había llegado a un veredicto unánime. La sala de audiencias se llenó en minutos. Daniel Harper, acompañado por su hermana Catherine, se mantuvo de pie al escuchar la lectura de la resolución. Leila Harper, vestida con el uniforme del centro de detención, permaneció inmóvil. La voz del portavoz del jurado fue firme al declarar a Leila culpable de todos los cargos: tentativa de asesinato en primer grado y complicidad en homicidio premeditado en el estado de Ohio. La sentencia, establecida de acuerdo con las leyes estatales, fue la máxima permitida: cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. El silencio en la sala duró apenas unos segundos antes de que el murmullo general llenara el espacio. Catherine, visiblemente emocionada, no pudo contener las lágrimas. Daniel, con un semblante serio y contenido, miró en dirección a Leila por última vez antes de abandonar la sala, acompañado por su equipo legal. En la calle, los periodistas intentaron acercarse para obtener declaraciones, pero Daniel se limitó a cruzar las escalinatas del tribunal sin detenerse. Para él, no se trataba de una victoria personal, sino del cierre formal de una historia que le había costado 7 años de su vida. Leila fue inmediatamente trasladada a un centro penitenciario de máxima seguridad, donde comenzaría a cumplir su condena. Durante el proceso de registro penitenciario, las autoridades estatales confirmaron oficialmente su identidad como Celine Browning, cerrando así una investigación que había permanecido abierta durante más de 2 décadas. El caso quedó registrado en los archivos judiciales como uno de los más complejos en la historia reciente del Estado. La historia de Daniel Harper no tardó en ser recogida por los principales medios nacionales. Artículos, reportajes y entrevistas comenzaron a reconstruir su experiencia
como ejemplo de resistencia y búsqueda de justicia. Algunos medios lo bautizaron como el hombre que venció al olvido, resaltando el papel decisivo que había tenido en la resolución del caso. Sin embargo, Daniel evitó exponerse demasiado. Prefirió mantenerse al margen del espectáculo mediático, enfocado en retomar el control de su vida y en utilizar su experiencia para impulsar cambios en el sistema. Lo que para muchos fue un final, para él apenas era un nuevo comienzo. En enero de 2024, menos de 3 meses después del histórico veredicto contra Layla Harper, las autoridades del estado de Tennessee anunciaron la entrada en vigor de una nueva legislación conocida como la Ley Harper. La iniciativa, impulsada por un grupo de legisladores estatales, en colaboración con organizaciones de apoyo a víctimas de delitos violentos, fue presentada como una medida destinada a cerrar las lagunas legales que habían permitido que el caso de Daniel Harper quedara desatendido durante tanto tiempo. La ley fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras estatales, convirtiéndose en uno de los proyectos más rápidos en recibir respaldo institucional en los últimos años. La ley Harper establecía protocolos obligatorios para que las autoridades investigaran de manera exhaustiva toda desaparición en la que existieran movimientos financieros inusuales, tales como cierres de cuentas bancarias, ventas aceleradas de propiedades o cambios de identidad. Además, requería que las agencias estatales revisaran los procesos de modificación legal de nombres y la emisión de nuevos documentos de identidad en casos relacionados con personas con antecedentes penales o investigaciones abiertas. Una de las disposiciones más relevantes incluía la creación de una unidad especializada para la revisión de casos antiguos de desapariciones no resueltas. La promulgación de la ley se celebró en un acto público en el Capitolio Estatal. Daniel Harper, invitado de honor, asistió acompañado por su hermana Catherine y por representantes de varias asociaciones de víctimas. Su presencia fue simbólica, pero decisiva para legitimar la medida ante la opinión pública. Durante el acto, los organizadores evitaron presentarlo como un héroe, centrándose en la importancia del cambio institucional más que en el relato personal. A pesar de ello, los medios cubrieron ampliamente el evento, destacando la ironía de que un hombre considerado desaparecido durante 7 años terminara siendo el motor de una reforma legislativa. Las universidades del estado comenzaron a incluir el caso de Daniel Harper en programas de derecho y criminología como un ejemplo de negligencia institucional que pudo haberse evitado. Expertos en justicia criminal analizaron públicamente cómo las deficiencias en los protocolos de investigación inicial habían permitido que una desaparición forzada fuera tratada como una simple huida voluntaria. Las autoridades policiales, bajo presión pública y política, anunciaron la apertura de un archivo especial destinado a revisar cientos de casos antiguos archivados bajo circunstancias similares. El impacto social de la ley Harper se extendió más allá de Tennessee. Otros estados comenzaron a estudiar reformas inspiradas en el nuevo marco legal. La historia de Daniel, lejos de ser un caso aislado, se convirtió en referencia para debates nacionales sobre desapariciones no esclarecidas y el uso fraudulento de identidades. Mientras tanto, Daniel se mantuvo activo en iniciativas comunitarias, ofreciendo apoyo a familiares de personas desaparecidas y colaborando en campañas de concienciación pública. El sistema, forzado a mirarse a sí mismo, comenzó a transformarse lentamente. Las fallas que habían permitido que un crimen quedara oculto durante años ya no podían ser ignoradas. La verdad, una vez revelada, exigía cambios concretos, y la ley Harper se convirtió en el primer paso visible hacia una justicia más vigilante y menos permisiva. Después del juicio, la promulgación de la ley Harper y la atención mediática que rodeó su caso, Daniel Harper comenzó un proceso silencioso pero firme de reconstrucción personal. Aunque los titulares lo presentaban como un símbolo de resistencia y justicia, su vida diaria estaba marcada por la necesidad de recuperar lo cotidiano. Volver a vivir como Daniel
después de haber existido durante años bajo una identidad vacía, representaba un desafío mayor al que pocos prestaban atención. Acompañado por su hermana Catherine, quien nunca dejó de creer en su inocencia, Daniel empezó a reconstruir los vínculos rotos, las rutinas olvidadas y la estabilidad emocional que tanto tiempo le había sido negada. Durante los primeros meses de 2024, evitó los medios y se centró en proyectos comunitarios relacionados con la prevención de desapariciones y el apoyo a víctimas de crímenes violentos. Colaboró con organizaciones locales, participó en seminarios de formación para cuerpos policiales y ofreció su testimonio en encuentros con familiares que todavía buscaban a sus seres queridos. Su figura, lejos de la exposición mediática inicial, se transformó en un referente discreto pero constante para quienes enfrentaban situaciones similares. Cada año, desde su regreso a Knoxville, Daniel realizó un viaje en solitario hasta la Curva Hueca, el lugar donde su vida había estado a punto de terminar. Aquella zona, aislada y olvidada, se convirtió en un espacio de reflexión personal. En su primera visita, llevó una pequeña placa de metal que él mismo había mandado fabricar. La colocó en una roca cercana al borde del barranco, lejos de la vista de los curiosos, en un acto silencioso que solo él comprendía en toda su dimensión. La placa tenía una inscripción sencilla: «El que no se rompe, ya ha vencido». Ese gesto, aparentemente privado, terminó por ser conocido por algunos periodistas que intentaron convertirlo en una imagen pública. Sin embargo, Daniel se mantuvo firme en su decisión de no alimentar más el relato mediático. Sabía que su historia ya había cumplido su función social y que cualquier exposición adicional solo desvirtuaría lo esencial, la importancia de no rendirse, incluso cuando todo parece perdido. Su lucha personal había trascendido su caso y ahora estaba orientada a ayudar a otros a encontrar su camino hacia la verdad y la justicia. Con el tiempo, las autoridades estatales continuaron utilizando su experiencia como material de formación para nuevos agentes de policía y fiscales. Los cursos especializados sobre desapariciones forzadas comenzaron a incluir su caso como ejemplo de cómo las primeras horas en una investigación son determinantes. Daniel, sin buscar protagonismo, aceptó que su historia pudiera servir a otros, siempre que eso significara que ninguna otra persona tuviera que pasar por lo que él vivió. Lejos de buscar reconocimiento, Daniel Harper continuó su vida en Knoxville, rodeado de pocas personas, pero con una paz que había tardado años en recuperar. La verdad, al final, había salido a la luz, y aunque las heridas del pasado no desaparecían por completo, había aprendido que seguir adelante era la única forma de honrar todo lo que había sobrevivido. Queridos amigos, esta es una historia ficticia, creada con fines artísticos. Sin embargo, los hechos que aquí se narran bien podrían suceder en la vida real, pues están basados en emociones humanas profundas y, a veces, destructivas. Los celos, la pasión, el resentimiento. Este relato muestra cómo un solo paso en falso puede llevar a la tragedia. No justificamos ni respaldamos el comportamiento de los personajes. Por el contrario, esta historia condena toda forma de violencia, manipulación y crueldad. A través de sus escenas, queremos invitar a la reflexión sobre los límites personales, la confianza y el alto precio que puede tener una decisión impulsiva. Por favor, no imiten lo que han visto en este video. Todo lo mostrado es una interpretación artística. Si están enfrentando una situación de peligro o conocen a alguien que lo esté, no duden en acudir a las autoridades o servicios de ayuda. Recuerden, la ayuda real existe y no están solos. Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos. Gracias por su atención.